Santísima Trinidad, reconociendo nuestra nada, queremos entregarte toda nuestra vida, nuestras preocupaciones y sufrimientos, todo nuestro ser, cuerpo y alma, inteligencia y especialmente nuestra voluntad, para unirnos a tu eterna y divina voluntad, manantial de todos los bienes, y darte la gloria y alegría de cumplir la finalidad de nuestra vida, realizar todos nuestros actos en tu divina voluntad y así vivir en ella. Ven, divina voluntad, con todos los ángeles y los santos, especialmente con nuestra dulce Madre y con Luisa, a tocar nuestra frente para imprimir en ella el Espíritu Santo e infundirnos la luz para que podamos comprender las verdades y los bienes que se encuentran en estos escritos. Amén. Fiat. Muy bien, buenos días. Espero que todos estén, bueno, vayamos avanzando en la divina voluntad y en su práctica, en su conocimiento y en su práctica, ¿verdad? En su vida. Bueno, retomando lo del volumen uno, recuerden que la vez pasada vimos los modos como Dios habla a Luisa. Ella los describió, como Dios hablaba a ella. Pero me voy a conectar con lo anterior de eso. Era cuando nuestro Señor le pidió que se ofreciera para sufrir continuamente, ya como víctima, no nada más esporádicamente, sino continuamente. Ah, ok. Entonces, retomando esto, lo último que Luis escribió, estábamos viendo que Jesús le estaba pidiendo que ya se ofreciera a sufrir continuamente como víctima, y que esto era para bien de los demás, pero también para bien de Luisa, que eso la iba a purificar mucho más su alma y le iba a preparar a unirse íntimamente con Jesús hasta formar una sola cosa. O formar eso, es lo que se llama el desposorio místico, o sea, el matrimonio místico o la unión transformante, que los místicos ya saben que eso se refiere a la unión de voluntades. O sea que ahí ya es otro grado también en la divina voluntad. O sea, digamos, si quieren previo para vivir en la divina voluntad, pero es un paso más allá en cuanto a la relación de la voluntad humana con la voluntad divina. Porque los primeros pasos sería, pues, primero conocer que hay una voluntad divina y que es superior a nosotros, ¿verdad? Luego, irla conociendo más y queriendo hacerla. Al saber que ella es mucho mejor que nosotros, pues es la fuente de todos los bienes, pues entonces el alma empieza a, digamos, a someterse a ella, luego empieza a aceptarla más gustosamente, luego pues quiere hacerla en todo, conformarse plenamente a ella. Sí, pero siempre como que viendo esas dos voluntades. Está aquí la voluntad divina inmensa encima de nosotros, por decirlo de una manera, y la voluntad humana que se va acercando cada vez más a la voluntad divina. Luego ya se va como modelando a la voluntad divina, no solo la acepta, sino se quiere modelar más, hasta que llega, quitándose todos los estorbos, a unirse a esa voluntad divina y formar una sola en el alma. O sea, no que se pierda la voluntad humana, no, sino que están tan unidas que parecen una sola. O sea, son efectivamente lo que quiere la voluntad divina, lo quiere el alma en todo y como lo quiere la voluntad divina. Sí, entonces vean, es a lo que le llaman la unión transformante, que se transforma la voluntad humana en la divina sin perderse a sí misma, sin dejar de existir. O sea, son dos en uno. No es que ya nada más sea uno. O si se dice uno es la voluntad divina,
porque la voluntad humana está tan transformada en la voluntad divina que ya parece que no está, pero sí está transformada en la voluntad divina. En fin, entonces para llegar a ese punto, pues vean los pasos que la voluntad humana tiene que ir haciendo siempre, siempre iluminada y guiada por la voluntad divina, acercándose más a ella y transformándose en ella. Ujú. Y después de eso ya viene el obrar en la divina voluntad, conocer cada vez más cómo es esa voluntad divina, por dentro, digamos, y irse modelando a obrar como ella en todo. Pues en ese punto estaba Luisa, preparándose a esa unidad de voluntades, a ese matrimonio espiritual en que ya no son dos, sino uno, sin perder su propia persona, decíamos. Bueno, continuamos con lo que escribe Luisa después de eso. Entonces, cuando pude hablar con el confesor, le dije todo lo que el Señor me había dicho, como la frase que el Señor me dijo también, por un cierto tiempo. O sea, Jesús le pidió que fuera continuo por un cierto tiempo, pero sin hacerme saber, sin dejarme saber el tiempo preciso que iba a estar continuamente sufriendo. Yo lo tomé como 40 días, más o menos, dice Luisa. Y con cierto humor dice, pero ya han pasado hasta ahora cerca de 12 años que continuó así. Sea Dios siempre bendito y sean adorados siempre sus inescrutables juicios. Yo creo que si el Señor bendito me hubiera hecho entender con claridad el tiempo que debía yo estar en cama, mi naturaleza se hubiera espantado mucho y difícilmente hubiera aceptado. Aunque también recuerdo que siempre he estado sometida, pero entonces, en ese momento, yo no conocía la preciosidad de la cruz como el Señor me la ha hecho conocer en el transcurso de estos 12 años. Ni el confesor hubiera accedido a darme esta obediencia, al saber, pues, que iba a ser así como que indefinido o toda su vida. Esto va, fíjense cómo nos enseña cómo obra nuestro Señor y cómo ya lo decía desde el Evangelio, que no nos preocupemos por el día de mañana, ¿no? Sino que vivamos el día de hoy y que hoy abandonados totalmente a su voluntad y que Él nos dará pues todo lo necesario. No se refiere solo a lo material, sino también a la vida espiritual. Entonces, así, de esa manera, obra en nuestras almas. Él no es que manifieste los planes de aquí hasta que tú te mueras. No, te va pidiendo cosas, aunque fueran a durar toda tu vida, no todas duran toda la vida, pero te va pidiendo en el día de hoy. Entonces, uno da el fiat el día de hoy y al día siguiente, si te vuelve a pedir lo mismo y continúa lo mismo, pues ya das el fiat para el día siguiente, ¿no? Y lo tratas de vivir porque así es el plan de Dios. Y así vamos avanzando y vamos dando todo en el momento presente. Porque si nos preocupamos por lo de después, es que entonces nuestra naturaleza, pues ahí pueden entrar nuestros temores, nuestro cansancio, etcétera, y es que ya no daríamos un fiat total. Y Dios va obrando por eso poco a poco. ¿Ven? Este es el modo de que Dios va obrando en las almas. Y entendiendo que algunas cosas serán para siempre y otras no. Entonces, por eso es que también es así. Y también porque requiere que nos ejercitemos continuamente, digamos diariamente, en la confianza en Él, en esa confianza total, en ese abandono total en Él, en esa fe total y en Él. Bueno, más que fe es esa confianza, pues. Entonces vemos cómo esto va en la línea de esa enseñanza evangélica. Luisa, después de 12 años, que cuando ella empezó a escribir esto, pues lo dice y lo entiende, ella misma lo entiende y da la razón, porque Jesús
obra así. Entonces, continúa Luisa, haz esto le dije al confesor, que por 40 días el Señor quería que me diera la obediencia de estar continuamente sufriendo. Bueno, aquí una cosita. Entonces Luisa se equivocó, Luisa engañó al confesor. No, esos son los límites humanos que Dios permite y que Él comprende que tenemos. Entonces, obviamente que Luisa no lo dijo ni con intención de engañar al confesor, porque ni ella lo entendía así, ¿no? Entonces, pensar esas cosas, eso sí ya es escrúpulo, ¿ven? Es ver pecado donde no lo hay. En este caso, estoy hablando justo de esto. Entonces, a esto le dije al confesor que por 40 días el Señor quería que me diera la obediencia de estar continuamente sufriendo y también le dije todo lo demás que me dijo, que la vez pasada vimos pues y no repito. Y con gran sorpresa mía, Jesús ya le había dicho que él iba a mover los corazones, ¿verdad? Con gran sorpresa mía, porque yo lo creí imposible, el confesor me dijo que si era verdaderamente voluntad de Dios, él me daba la obediencia, o sea, él se lo permitía, él le daba la obediencia de estar así, que en realidad no era que él no pudiera venir a diario, sino más bien era un poco de respeto humano que el confesor sentía. Entonces mi alma se alegró mucho porque podía contentar a mi Señor y también podía librar a las criaturas. Pero mi naturaleza se afligió mucho al recibir esta obediencia, tanto que por algunos días estuve muy triste. Vean cómo a veces el alma entiende y desea, por ejemplo, hacer la voluntad de Dios en algunos puntos que nos cuestan, pero nuestra naturaleza le cuesta. Luisa también sentía eso, pero lo aprendió a vencer y a superar. Entonces escribe, o sea, por una parte siente eso de que su alma se alegró mucho porque podía contentar al Señor y librar a las criaturas, o sea, ayudar a las criaturas. Pero mi naturaleza se afligió mucho al recibir esta obediencia, tanto que por algunos días estuve triste. Vean, Luisa con humildad lo reconoce también. No dice, ah, yo ya entendí, yo ya no tengo luchas. O sea, sí, ella reconoce que ahí tenía luchas todavía. Tanto que por algunos días estuve muy triste. También mi alma, o sea, por otra parte de su alma, la sentía pensativa, porque debía estar tanto tiempo sin poder recibir a Jesús en el sacramento, que es mi único consuelo. Entonces, digamos, su preocupación en cuanto a la parte del alma era esa, que si estaba en cama no podía ir a la iglesia y no podría comulgar, no podría recibir a Jesús. A veces sentía una guerra tan feroz en mí que yo misma no sabía qué cosa me había sucedido. Muchas cosas las agregaba también el demonio. O sea, el demonio a veces las tentaciones que pone es que te agranda las cosas, las dificultades, los sufrimientos, para que tú tengas más temor y desconfianza en Dios. En fin, te la pinta todo ahora sí que negro, más allá de lo que en realidad es. Pero mi buen Jesús puso remedio a todo. Y he aquí cómo puso remedio. En la mañana siguiente fui a comulgar y en cuanto recibí a Jesús, enseguida le dije, Señor mío, miren qué tempestad me encuentro. Debería de agradecerte porque le diste luz al confesor y de que me dio la obediencia de sufrir. En cambio, mi naturaleza lo siente tanto que yo misma quedo confundida al verme tan mala. Pero esto es nada, porque tú quieres este sacrificio, porque tú que quieres el sacrificio, me darás también la fuerza. Entonces aquí Luisa sí confía en Dios. Pero
la razón de más peso en mí, o sea, vean, como todas esas dificultades que tenía con su propia naturaleza, ella misma las soluciona poniéndoselo a Dios, confiando en Jesús. Dice, esto es nada porque tú, que quieres el sacrificio, me darás también la fuerza. O sea, aunque el demonio le pusiera esos pensamientos que le hacían ver las cosas más difíciles, más oscuras, eh, pesimistas, ella confió en Dios, dijo, tú me darás la fuerza. Pero la razón de más peso en mí es tener que estar tanto tiempo sin poderte recibir en el sacramento. ¿Quién podría resistir sin ti? O sea, cuando Luisa dice eso, pues obviamente dice, yo no podré resistir sin ti, pero hace la pregunta abierta, impersonal. ¿Quién me dará la fuerza? ¿Dónde podré encontrar un consuelo en mis aflicciones? Porque hasta ese momento, pues ella siempre en la comunión pues platicaba con Jesús y había esa comunicación, ese diálogo, esa manifestación. Y mientras esto decía, sentía tales penas en mi corazón por esta separación de Jesús sacramentado que lloraba copiosamente. Entonces el Señor, compadeciendo mi debilidad, me dijo, no temas. Entonces, esos son temores, ¿ven? Lo primero es quitarle los temores humanos, humanos que cualquiera puede tener, ¿no? Que ella misma tenía. No temas, yo mismo sostendré tu debilidad. O sea, ahí está ¿cómo se dice? O sea, la seguridad que le da Jesús, le asegura, yo mismo sostendré tu debilidad. Ahora vean lo que sigue. Tú no sabes qué gracias te he preparado, por eso temes tanto. Entonces, vean, parte de la prueba es eso, que pensamos que Dios nos pide muchísimo y aunque queremos confiar, es como una fe ciega, digamos. Pero Jesús le dice, pero no es solo eso que tú vas a sufrir y que tú me lo ofreces y que yo te voy a fortalecer. Es que va a haber muchas gracias que tú ahora no conoces. ¿Eh? Entonces, así somos. Vemos más bien lo que perdemos, lo que ofrecemos, lo que no vamos a tener, que lo que vamos a recibir. Esa es la fe, esa es la confianza en Jesús, ¿ven? Tenemos que confiar más en Jesús, que cuando Él pide, nos pide cualquier cosa que nos haya pedido, aplíquenlo a cosas que ya a ustedes Dios les ha pedido y que estaban a lo mejor también en esa lucha. Cuando sueltan y se lo ofrecen a Dios, después vienen gracias. Pero en ese momento antes no lo teníamos, no lo sabíamos. Entonces vean cómo Dios es paso a paso, pero Él abunda. Si tú le das, Él te va a abundar en gracias que tú ni te imaginabas. Entonces por eso hay que confiar más plenamente en Dios, totalmente en Él, y darle todo a Él, todo lo que nos pida. Justo porque no sabemos qué gracias nos prepara. Por eso temes tanto. ¿Que no soy yo omnipotente? ¿No podré yo suplir a la privación de que me recibas en el sacramento? Entonces aquí ya Jesús le hace vislumbrar que Él no está sujeto solo al sacramento, Él es dueño de los sacramentos, dueño de toda la gracia. El sacramento es un medio, el medio ordinario que Él dejó, sí, pero cuando se requiere, Él puede hacer más allá de los sacramentos solamente. Él no obra solo por medio de los sacramentos, Él puede obrar más allá. Él es dueño de la gracia de darla por medio ordinariamente de los sacramentos o por otros medios, cuando no es voluntario que uno no lo quiera recibir. Aquí se ve clarísimamente.
que Luisa sí quería recibirlo en el sacramento y sufría por no poderlo hacer. Entonces aquí es donde viene. No es por dejadez, ¿ven? No es porque ella pone su voluntad humana en contra de la divina y ahora yo no quiero comulgar. No. Ahí Dios no suple nada, ¿verdad? No soy yo omnipotente, no podré yo suplir a la privación de que me recibas en el sacramento. Por eso, resígnate, ponte como muerta en mis brazos, o sea, totalmente abandonada. Ofrécete víctima voluntaria para repararme por las ofensas, por los pecadores y para evitarles a los hombres los merecidos flagelos. Y yo te doy en prenda mi palabra, o sea, una promesa, ¿no? Yo te doy en prenda mi palabra de no dejar ni siquiera un solo día sin venirte a visitar. Entonces, este es el origen de que Jesús la iba a visitar diario. Es una promesa que Jesús mismo le hizo a Luisa por el sacrificio que ella hacía de estar en cama sin irlo a recibir en el sacramento. Entonces, una comunión espiritual grandísima que ella tenía con Jesús. Y además después, ya sabemos que más adelante tuvo el permiso de no solo que le llevaran la comunión, sino que le celebraran la Santa Misa también sacramentalmente en su recámara. Entonces tuvo ambas cosas, pero porque ella ofreció todo, como dice aquí, en plena confianza, como muerta en mis brazos. Entonces, o sea, qué hermoso lo que nos enseña este episodio de la vida de Luisa, ¿eh? Y bueno, aquí los puntos que le dice de cómo quiere que sea víctima, ¿eh? No es forzado, no es porque no le quede de otra. No, voluntaria, ofrécete víctima voluntaria. O sea, que ponga su voluntad conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere, yo quiero, pero voluntariamente lo quiero, libremente para reparar, y las intenciones, para repararme por las ofensas, por los pecadores y para evitarles a los hombres los merecidos flagelos. Y yo te doy en prenda mi palabra de no dejar ni siquiera un solo día sin venirte a visitar. Hasta ahora tú has venido a mí, pero de ahora en adelante vendré yo a ti. ¿No estás contenta? Entonces, maravillosa enseñanza y nos enseña el amor de Dios. Si tú le das a Dios, Él te da más. Si tú le das todo a Dios, Él te da su todo, pero su todo es inmensamente superior al todo que tú le puedas dar. Maravilloso. Bueno, entonces, escribe Luisa, me resigné a la santa voluntad de Dios y fui sorprendida por este estado de sufrimientos. Entonces, enseguida tuvo estos sufrimientos. Pero ¿quién puede decir las gracias que el Señor empezó a darme? Es imposible poderlo decir todo detalladamente. Entonces va junto. Sí, te pide un sufrimiento, pero junto, ya ahí en ese mismo momento ya llega la gracia y las gracias. ¿Quién puedo decir las gracias que el Señor empezó a darme? Es imposible poder decirlo todo detalladamente. Algunas cosas las podré decir confusamente y hasta donde pueda, y solo para cumplir con la santa obediencia que así lo quiere. Me esforzaré en decir hasta donde me sea posible. Recuerdo, aquí ya va a decir un poquito de esas gracias. Recuerdo que desde el principio de estar continuamente en la cama, mi amante Jesús se hacía ver muy frecuentemente, lo que no había hecho antes. Entonces aquí ya viene, no solo una vez al día, sino más seguido. ¿Eh? Desde el principio también me dijo que quería que llevara un sistema de vida, un nuevo sistema de vida, para disponerme a aquel místico desposorio que me había prometido.
y me decía, amada de mi corazón, vean cómo ella va sufriendo cambios, bueno, va avanzando y va cada vez perfeccionándose más. No es que una vez ya entendí y ya, y ahí va a ser toda mi vida, como en algunas ocasiones ya hemos dicho. No, es un desarrollo. Y en el desarrollo hay cambios, ¿eh? Es como en el desarrollo de la vida humana, justo. O sea, empieza con la concepción, digamos que la concepción pudiera ser el fiat, cuando se unen los dos fiat, las dos voluntades, y se forma esa vida divina en nosotros. Y entonces ya se está formando, la alimentamos, crece, crece, y llega un punto en que sufre el primer cambio, que es nacer. Y entonces ya se alimenta por sí sola. Y entonces hay que alimentarlo más, ¿no? Y así va cambiando. Y luego pues va empezando a usar más sus, ¿cómo diríamos? Sus miembros. Y entonces viene otro cambio, empieza ya a gatear, luego a caminar y a ser un poquito más independiente y a poder realizar por sí solo más cosas. Y así va cambiando. Conforme va recibiendo ese alimento, esos conocimientos, pues se va desarrollando más y va habiendo cambios. ¿Ven? Y así podemos analizar todo el desarrollo humano, ¿verdad? Pero en la vida espiritual es igual, o sea, es semejante, digamos, va habiendo cambios. En el caso de Luisa, bueno, vean, aquí sí quiero remarcar que esto sí es muy de Luisa, una circunstancia muy solo de ella, que no es que nos vaya a tocar a todos los que queramos vivir en la divina voluntad y le damos nuestro fiat a Dios. Él nos pedirá otras cosas, pero no va a ser las mismas circunstancias que Luis. Le tenemos que dar todo a Dios, sí, pero no van a ser las mismas cosas que le pidió a Luisa, eso sí, ténganlo por seguro. Entonces, ¿qué fue lo que le decía Jesús? En este nuevo sistema de vida para disponerse a esa unión transformante. Le dijo, amada de mi corazón, te he puesto en este estado para que yo pueda más libremente venir y conversar contigo. Entonces aquí está un primer punto. La puso así en su camita, en su celdita. Acuérdense que ella tenía unas cortinitas, ¿no? Y muchas veces se las cerraban y estaba ella sola, libre de platicar solo con Jesús. Y aun cuando le abrían y recibía visitas, hacía otras actividades, pero en general estaba mucho más aislada y podía platicar libremente con Jesús y Jesús con ella. Y le explica, mira, te he liberado de todas las ocupaciones externas para que no solo el alma, sino también el cuerpo esté a mi disposición. O sea, vean, a Luisa sí le pidió eso. Era hija de familia, ella no era casada, ya sabemos. Entonces no tenía esas ocupaciones de un ama de casa como tal, era una hija de familia consagrada a Dios, bueno, dada a Dios, entregada a Dios, pero aún como hija, pues seguramente tenía sus ocupaciones, no es que fuera una hija que no hiciera nada en su casa, colaboraba. Entonces, esos quehaceres, ocupaciones externas, en fin, de una joven, pues Dios la liberó de eso y la puso solo ocupada y en Dios y a su disposición, porque grande era la obra que iba a realizar con ella, en ella. ¿Eh? Eso no se lo dice todavía, pero Dios ya tiene su plan, pues, y es poco a poco que lo va realizando. Te he liberado de todas las ocupaciones externas para que no solo el alma, sino también el cuerpo esté a mi disposición y tú puedas estar en continuo holocausto ante mí. Entonces, esa es la tercera cosa. O sea, primera, que aquí le dice, para conversar libremente con ella. Segunda, la libera de las ocupaciones exteriores para que esté
también el cuerpo solo a disposición de Jesús. Y tercera, para que alma y cuerpo estén en holocausto continuo ante Jesús, justo como Él está en la Eucaristía también. Mira, si no te hubiera confinado en esta cama, debiendo tú desempeñar los deberes de familia y sujetarte a otros sacrificios, no podría yo venir tan frecuentemente y hacerte partícipe de las ofensas a medida que las recibo, a medida que las recibo. A lo más debería esperar a que cumplieras tus deberes, pero ahora no. Ahora hemos quedado libres. No hay ya nadie que nos moleste, sí, que nos estorbe y que interrumpa nuestra conversación. Entonces vean cómo ese era un amor muy especial de Jesús hacia Luisa. De ahora en adelante, mis aflicciones serán tuyas y las tuyas serán mías. Uniremos todas nuestras cosas juntas. Y tú, o sea, vean, aquí ya es como un vivir mucho más de la vida de Jesús, de participar a todas las aflicciones de Jesús y Jesús a las de Luisa. O sea, es que es recíproco. Vean, aquí ya es un punto de la vida espiritual como más, mucho más elevado. Si ustedes analizan cómo son los primeros pasos en la vida espiritual, pareciera que, como decíamos en alguna ocasión, que todo gira alrededor del alma. Entonces el alma sí está como más en comunicación con Dios, eh, con mayor actitud de oración y todo esto, pero siempre es por ella, por sus necesidades, por las de las criaturas, en fin, y poco en realidad se abren a ver lo de Jesús y a participar de lo que hay en Jesús. Entonces aquí Luisa ya está en ese punto, o sea, vean ya en qué punto va, de que ya es participar de todas las aflicciones de Jesús. De ahora en adelante mis aflicciones serán tuyas. O sea, ella ya tenía años de centrarse en Jesús, no en sí misma, en Jesús. Y ahora ya es juntar todas las cosas. De ahora en adelante mis aflicciones serán tuyas. O sea, tomar cuidado de qué sufre Jesús, qué pasa en Jesús y las tuyas serán mías. Uniremos todas nuestras cosas juntas y tú tomarás interés de mis cosas como si fueran tuyas. Y así haré yo de las tuyas. O sea, Jesús de hecho ya las hace, ¿no? Somos nosotros los que no hemos llegado a este amor desinteresado con Dios, sino que estábamos antes pensando más en nuestras cosas, ¿ven? De ahora en adelante, aquí Luisa ya es pensar en las de Jesús y nosotros tenemos que ir aprendiendo, o a lo mejor ya lo aprendieron, estas cosas, pero aquí queda muy claro, ¿no? En las cosas de Jesús, en los intereses de Jesús, en los sufrimientos de Jesús. Todo será en común por ambas partes. Ah, no, perdón, me salté un pedacito. Tú tomarás interés de mis cosas como si fueran tuyas y así haré yo de las tuyas. Ya no habrá entre nosotros dos, esto es mío y esto es tuyo, sino que todo será en común por ambas partes. Vean, por eso se le llama también el matrimonio espiritual, pero vean el significado que tiene. Unir todas nuestras cosas a Jesús y uno, el esposo, ve por la esposa y la esposa ve por el esposo. Entonces realmente es como un matrimonio espiritual con Dios, en esa entrega total y en ese vivir para el otro, que entre los seres humanos pues como que no llega a esa totalidad o es raro que llegue, ¿no? En cambio en Dios, vean. Él ya, desde antes de ser el esposo, que ya se entregó, ya vio por tus intereses, ya todo y lo sigue haciendo.
Entonces nada más somos nosotros que debemos de aprenderlo. Entonces aquí está hablando de ese, cuando habla de un amor esponsal, de un amor de esposos, entendamos esto, esta entrega total hasta el sacrificio total de uno mismo, como lo entiende San Pablo también cuando habla de la unión mística, de la unión de Cristo con su iglesia, que se sacrifica totalmente y que los matrimonios deberían de ser así, ¿no? Bueno. Porque a veces, repito, hay que purificar más nuestra mente y no estarse imaginando otro tipo de cosas carnales que no vienen al caso. Está hablando de todo ese amor espiritual que debe de haber y que es total del uno para el otro, y que debería de haber en todos los matrimonios, indudablemente. Realmente este es el amor verdaderamente cristiano que debe de haber. Pero bueno. Tenemos que irlo aprendiendo también, pero es para que entendamos mucho más la relación de nuestra alma con Jesús. ¿Sabes? Le dice, ¿cómo he hecho contigo? He hecho como un rey cuando quiere hablar con su esposa reina y ella se encuentra con sus damas en otros asuntos. ¿Qué hace el rey? La toma y la lleva dentro de su habitación, de las habitaciones reales, ¿verdad? Cierra las puertas para que nadie pueda entrar a interrumpir su conversación y oír sus secretos. Estando así solos, se comunican recíprocamente sus aflicciones y sus consuelos, se consuelan mutuamente. Y si algún imprudente fuera a tocar la puerta, a gritar tras ella, y no los dejara gozar en paz su conversación, el rey no lo tomaría a mal. Así he hecho yo contigo. Y si alguien te quisiera distraer de este estado, a mí me disgustaría. ¿Mm? Pues bueno, entonces vean cómo Jesús hacía sentir a Luisa realmente como su reina, su esposa reina. Y más adelante veremos que en volúmenes posteriores, así dice Luisa, que ella, a pesar de haber sufrido tanto, que ella no lo cambiaría por nada toda la felicidad que le ha dado Jesús en ese estado. Entonces, así es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, ¿eh? Y continuaba diciéndome, quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad, de tal modo de deshacer tu voluntad en la mía. Lo que decíamos, para vean cómo hay que llegar a esos, a ese estado en todo. Cada quien, ojalá meditemos y apliquemos en nuestra vida diaria este tipo de enseñanzas. Quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad, de tal modo que deshagas tu voluntad en la mía. Ese es un punto. Otro punto, desapego absoluto de todas las cosas, tanto que todo lo que es tierra, quiero que sea tenido por ti como estiércol y podredumbre. O sea, vean palabras fuertes que dice Jesús. No quiere decir que no las usemos, porque las tenemos que usar de las cosas de esta tierra para vivir, pero que no ocupen ya un lugar en tu corazón, que no vivas para eso, que no, sí, que no estés apegada a eso, o apegado, pues. Desapego absoluto de todas las cosas, tanto que todo lo que es tierra quiero que sea tenido por ti como estiércol y podredumbre, como cosas que dan horror solo al mirarlas. Y esto porque las cosas terrenas, aunque no se tuviera apego, solo con tenerlas alrededor y mirarlas, ensombrecen las cosas celestiales e impiden realizar este místico desposorio que yo te he prometido.
Entonces, aunque las usemos, no nos tienen que ocupar un lugar en nuestras ilusiones, en nuestros pensamientos, o sea, en el sentido en que te preocupes. No, pues se ocupa uno porque son para vivir, pero no, no, tu fin y todo es Dios. Además, otro punto, quiero que así como yo fui pobre, también me imites en la pobreza. Fíjense, aquí es de las pocas veces en que habla de esta virtud de la pobreza, pero es suficiente, o sea, se entiende muy bien lo que quiere decir Jesús. También me imites en la pobreza. Debes considerarte en esta cama como una pobrecita. Los pobres se contentan con lo que tienen y me agradecen primero a mí y luego a sus benefactores. Entonces, pues esta actitud. Entonces, la pobreza no es hasta que no poseas nada, no. Vean la actitud que le dice interior. ¿Cuál es la pobreza espiritual? Se contentan con lo que tienen y me agradecen, o sea, siempre el agradecimiento primero a mí y luego a sus benefactores. Así tú conténtate con lo que te es dado, sin pedir ni esto ni aquello, porque podría ser un estorbo a tu mente. Y con santa indiferencia, sin pensar, otra vez santa indiferencia, sin pensar si esto te haría bien o mal, sométete a la voluntad de los demás. Entonces a Luisa le pidió eso, ahí estando en la cama ella, que se sometiera, esa era parte de la pobreza espiritual, agradecer todo, no desear más allá de las cosas que le daban y someterse a la voluntad de los demás. Si le decían, hoy limpiamos la cama, muy bien. Hoy, si hace esto, pues muy bien. Mm. Entonces, todo esto, si se fijan, va dirigido también a esa pobreza espiritual, a tener una, en la voluntad, precisamente, está en la voluntad. Todo esto, escribe Luisa, me costó mucho al principio, especialmente por las obediencias que me daba el confesor. No sé por qué, pero quería que tomara quinina, o sea, un refresco de quina. Y tenía impuesta la obediencia, o un agua, algo así. Bueno, tenía impuesta la obediencia de que cada vez que yo volvía el estómago, debía volver a tomar el alimento. Entonces la quinina me abría el apetito y a veces sentía mucha hambre. Tomaba el alimento y en cuanto lo tomaba, y a veces en el momento mismo de estarlo tomando, por los continuos conatos de vómito, estaba obligada a devolverlo y quedaba con la misma hambre de antes. La palabra pobre que Jesús me había dicho no me dejaba atreverme a pedir nada aunque tenía hambre. Y yo misma tenía vergüenza de pedir, pues pensaba entre mí, ¿qué dirá mi familia? Apenas ha vuelto el estómago y ya quiere comer. Si me dan algo, lo tomo y si no, que el Señor se ocupará. Así la pasaba contenta de poder ofrecer algo a mi querido Jesús. Entonces, bueno, aquí ya es algo muy concreto que le pasó al principio. Vean, sí practicaba esa pobreza y la aplicaba en las circunstancias del hambre, por ejemplo, y no pedía más nada. Ahora bien, aquí está describiendo Luisa un fenómeno espiritual, un fenómeno extraordinario místico, que es justo la inedia, o sea, una gracia especial de que ella no necesitaba comer, que Dios le quiso dar. Y por eso es que ella, en cuanto tomaba algo, lo devolvía, ¿sí? Porque no lo necesitaba, pero era una gracia, como repito, extraordinaria, mística, que no es necesaria para la unión, de voluntades ni nada de eso, pero que en ella Dios quiso así, para manifestar su obra, para manifestar que Luisa realmente
vivía solo de la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios era su alimento. Y más adelante, bueno, lo que sí toleraba era la Eucaristía, claro. Entonces, eso por parte de Dios, pero por parte del confesor, ¿qué pasaba? El confesor le daba esa obediencia. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver que aquí explica Luisa. Esto no duró mucho tiempo, sino aproximadamente 4 meses. Un día el Señor me dijo, repite al confesor que te dé la obediencia de no tomar quinina y de no hacerte tomar alimento tantas veces. Yo le daré luz. Entonces vino el confesor y se lo dije. Y él me dijo, para no mostrar singularidades, o sea, precisamente para no llamar la atención con cosas extraordinarias, de hoy en adelante quiero que tomes alimento una sola vez al día. O sea, no le dijo que ni una vez al día y que se viera que Dios hacía la obra en ella. No, eso es pues, según el confesor, que Dios le daba la luz, eso era peligroso. Entonces le dio la obediencia de una vez al día comer, aunque Luisa no lo necesitaba. Y suspendió darme la quinina. Así quedé más tranquila y se me pasó el hambre. Pero el vómito no cesó. Esa única vez que tomaba alimento, me veía obligada a devolverlo. O sea, ella sentía eso y digamos, pues lo vomitaba, pero no es exactamente un vómito como el que conocemos, porque sabemos por testimonios que lo devolvía entero, no causaba asco, era un fenómeno místico. Entonces devolvía el alimento, aunque comía una vez al día. El Señor a veces me decía que pidiera al confesor la obediencia de no comer, pero el confesor nunca me la dio, sino que decía, no importa que lo devuelvas, es una mortificación más y ofréceslo a Dios, ¿no? Yo entonces se lo decía al Señor y él me decía, quiero que lo pidas de nuevo, pero con santa indiferencia. Quiero que estés a lo que dice la obediencia. Y así continué haciéndole. Entonces, vean, en este punto el confesor nunca cedió. Y Jesús, aunque le decía a Luisa que le dijera eso, sin embargo, también le enseñó a que obedeciera también en eso. Vean, volviendo los puntos que decíamos otra vez del discernimiento de quién viene esas manifestaciones, aquí se ve clarísimo que aunque Jesús a veces le insistía en ese punto, si el confesor tenía la luz y las razones para mandarle una cosa, aunque Jesús le pedía, no se lo pedía como exigencia, exígele al confesor, o sea, altaneramente, soberbiamente, o desobedécelo si no te da la esta, ¿no? Vean, o sea, qué diferente es el lenguaje de Dios. Quiero que lo pidas. Se ve que fueron varias veces, porque lo narra así Luisa, ¿no? Quiero que lo pidas de nuevo, pero con santa indiferencia. Quiero que estés a lo que dice la obediencia y te mantengas y hagas lo que dice la obediencia. Entonces le incitaba a obedecer y a pedirlo de una manera humilde, pero con indiferencia también. Y nunca se lo concedieron y ella obedeció siempre y Jesús, pues ya. Vean cómo respondió Jesús, digamos. Respondió con otro, ¿cómo se dice? Otro fenómeno místico extraordinario, que es ese devolver la comida de manera extraordinaria que no causaba asco. De todas maneras, Luisa no se alimentó. Pero Luisa obedeció, el confesor hizo lo que él pensaba que era mejor, Jesús lo secundó y hubo hasta un segundo fenómeno extraordinario místico. Bueno, bueno, aquí ya va a empezar de más cosas. Pero vean cuántas cosas bonitas se pueden ir sacando bueno, primero, vamos conociendo más, pues todo lo que le costó a Luisa y cómo Dios fue obrando poco a poco en su alma.
interesante, es constructivo, o sea, ilustrante para nosotros también. Pero también siempre se sacan enseñanzas. Entonces, pues, que Dios nos siga ayudando a aprender todo esto, lo que tengamos que aprender, ¿verdad? En nuestras propias circunstancias diferentes de las de Luisa y que lleguemos realmente a tener todos los puntos que le va diciendo a Luisa en nuestro interior, si tengamos esas disposiciones, porque eso es lo que nos hará realmente que sea efectivo y verdadero el unir nuestra voluntad con la de Dios. Y que entonces no sea solo una ilusión o un deseo, sino una realidad, que no haya obstáculos y que realmente unamos nuestra voluntad a la de Dios en todo, pues lo que Dios nos va pidiendo en nuestras circunstancias. Pues le dejamos aquí y ya seguiremos la próxima vez. Pidámosle a Dios esto. Jesús, eh, ayúdanos a tener las actitudes que tú le pides a Luisa interiores, también nosotros para cada vez hacer más fuerte nuestra unión, nuestra voluntad unida a la tuya, nuestra unión de voluntades contigo. Queremos ir avanzando y trabajando en nuestro interior junto contigo para que sea realidad el vivir en tu divina voluntad, que vayamos supliendo eso, que a lo mejor las cositas que nos hacían todavía falta, y podamos llegar realmente a esa unidad de voluntades contigo, Jesús. Ayúdanos y ayuda a todos nuestros hermanos que también están conociendo la divina voluntad o la van a conocer o quieren con toda su voluntad vivir en tu voluntad. Ayúdalos a que sea efectivo también en ellos, realidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno.